Bueno, y nuevamente quiero saludarlos. Los saludamos desde la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos en Estados Unidos. Mi nombre es Adriana Bustamante y hoy me corresponde ser la anfitriona de esta presentación en la cual vamos a tener una ponencia extraordinaria sobre un tema que es súper interesante, súper inquietante además para muchas personas y de altísima preocupación para muchos o muchas especialmente, como lo es el cáncer de mama. Joshua, ven para acá. Ay, Doctor, no Joshua, sé te si usted, trajeron algo que te doctor gusta. Hernando, me pudiera ayudar con el silencio de las personas. Gracias. El día de hoy estamos aquí reunidos para escuchar esta conferencia que la va a dar el doctor Carlos Rafael Fajardo Pinilla, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Estudió inmunología en la Universidad Kumamoto en Japón. Es miembro de número de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna. Claro, Adicional, mijo. No quiero apoyarle presidente ella con todo este de paquete. la sociedad, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Alergias e Inmunología Clínica, director científico de la Asociación Colombiana de Investigaciones, ACOIM, y docente de inmunología y fisiología en más de 10 facultades de medicina en Colombia y en el exterior. Entonces, no siendo más, le cedo el micrófono y también la pantalla al doctor Fajardo. Muy buenas noches, doctor Fajardo, y bienvenido. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Gracias, Adriana, al doctor Hernando de Vivero, al doctor Gustavo Vivero por la invitación. Espero que tengan un buen audio. Por favor, me confirman si hay buen audio para Perfecto, doctor. esta presentación. Muy bien. Para no tener mucha interrupción en el audio, porque a veces la señal de internet puede fallar, voy a suspender mi cámara para que tenga una mejor salida el audio y el video. Así, Me va a y para no permitir interrumpir, compartir doctor pantalla. Carlos, Sí, ya es coanfitrión, doctor, y para no interrumpir al doctor en la presentación, yo voy a, la última interrupción que le hago, doctor, discúlpeme, pero para aclarar a todos, por favor, pongan sus micrófonos en silencio. Segundo, si tienen preguntas, pónganlas en el chat. Las vamos a hacer a todos al finalizar la ponencia. ok. Gracias. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se está viendo la presentación? Perfectamente, Voy a pasar dos diapositivas hacia adelante para poder. ¿Sí? ¿Pasan? perfectamente. Glutatión GSH. Bueno, muy bien. Y Dios mío, la Bueno, célula. ok. Bueno, ante todo, reitero mis agradecimientos. Espero contribuirles a todos ustedes con la información que vamos a compartir aquí. La presentación va a tener un orden en donde vamos a hablar precisamente de glutatión, qué es glutatión, en qué consiste, cuáles son sus beneficios. Vamos a revisar un poquito cómo estamos del cáncer de mama, tanto en el mundo como en América y en Colombia. Y seguramente, si alcanzo, les mencionaré algo de lo que pasa en la ciudad de Cali, que es donde resido. Pero pues esta presentación va dirigida a alguna gente, no solamente del país, sino de afuera. Entonces voy a repasar algunos de los conceptos para que se den cuenta ustedes que la preocupación sobre cáncer tiene mucha justificación porque es un muy alto el número de casos y es muy preocupante esta patología para pues, intervenir en ella. Eso bien para también ratificarles a ustedes que el intento que vamos a hacer ahora de tratar de explicar y de hacerme entender en qué consiste la intervención y las bondades de glutatión en cáncer, así como en qué consisten algunas de las preocupaciones de algunas de las personas que hablan o pueden opinar contrario a estos conceptos. Le voy a aclarar algunas de las dudas que seguramente algunos pueden haber estado escuchando. Creo que va a haber un link de asistencia ahí vinculado al chat para que ustedes se vinculen y pues traten de comunicarse porque pues algunas personas me han pedido atención y me han pedido alguna intervención y pues obviamente a los asistentes y como parte de la contribución nuestra a estas reuniones va a haber una consideración en la atención con los pacientes que quieran ser valorados por este servidor. Entonces también
importante que ustedes certifiquen la asistencia para poder ofertarles algunas bondades en la consulta. Lo haré con mucho gusto. Cuando uno habla de cáncer, pues obviamente está hablando de afectación del DNA o de la parte genética de las células nuestras. El cáncer es eso, el cáncer es una desorganización de la parte genética de las células nuestras que hace que las células antojadamente se vuelvan autónomas y crezcan como se les antoje, y escúcheme la redundancia. De tal suerte que cuando uno habla de cáncer está hablando de que hay muchos factores que afectan o sea, la parte genética de las células nuestras, y de alguna manera esta célula adquiere la capacidad de dividirse, la capacidad de crecer de una manera tan desordenada que no la para el sistema defensivo, que no la paran algunas de las células nuestras y se forma lo que se conoce como un tumor. Dentro de eso, pues obviamente está el cáncer de seno o el cáncer de mama, que es lo que nos atañe a esta reunión el día de hoy. Hablar de glutatión es hablar de una molécula que es muy antigua, no es nueva. De esto se conoce y hay millones de artículos científicos publicados en revistas indexadas, en revistas de series científicas. Entonces no estamos hablando de una cosa que se descubrió ayer, es una cosa que se conoce. El glutatión es una molécula única y que participa en los aspectos más importantes de lo que se conoce como la homeostasis celular. ¿Qué es la homeostasis celular? El equilibrio celular, la salud de la célula. Entonces el glutatión es muy esencial en que se mantenga la célula sana. Ahora miramos por qué. Y juega, pues obviamente, un papel muy importante en la defensa contra lo que se llama el daño oxidativo. El daño oxidativo es que cuando las células se oxidan o entran en oxidación, ahora miramos qué es eso, pues se dañan. Entonces, dentro del proceso de oxidación, las células caen en enfermedad, caen en daño, y si es muy exagerada la oxidación, mueren. Entonces, por eso cuando hablamos de alguna enfermedad, en términos generales estamos hablando de oxidación celular. Entonces, el glutatión, nosotros tenemos y producimos Optimista, es el de glutatión la dentro mamá. de... Yo le ruego el favor si pueden tener los micrófonos ¿Sabes qué es el cerrados, les optimista? agradecería Sí. muchísimo, porque pues sí interrumpimos a los otros. Gracias. De tal manera que nosotros producimos glutatión al interior de las células nuestras y al interior del organismo nuestro. ¿Para qué? Precisamente para poder frenar el daño que produce la oxidación. Entonces, el glutatión se conoce como el antioxidante celular esencial, y en algunos textos ustedes van a ver que está escrito como el antioxidante maestro, porque es la molécula que es responsable de tratar de frenar los daños de las células. Y pues obviamente en los órganos más importantes coge una gran relevancia. Y en este tipo de patologías, obviamente, como el cáncer, pues coge una gran importancia. De tal manera que eh, ustedes son tan amables de cerrar los micrófonos. Ya, doctor, una disculpa, Se ya ve nos vamos. bastante movimiento. Tranquilo. ¿Ya? Bueno. La molécula de glutatión naturalmente nosotros la sintetizamos en todos los órganos. Todas las células producen glutatión porque todas las células producen procesos de desgaste, de oxidación, y el glutatión lo que hace es frenar y mantener la salud celular, como les insisto. 70% se produce en el hígado, 15% en los riñones y 15% en los pulmones. Son los tres órganos más importantes donde se produce la mayor cantidad de glutatión, y específicamente en el hígado, manteniendo unas concentraciones de las que no les voy a hablar, porque no quiero molestarlos con algunos datos, pero quiero que sepan que uno tiene una concentración tanto en el plasma como dentro de las células de glutatión permanentemente. Cuando una persona está sana, aún así, produce glutatión para mantener la estabilidad de las células. Eso quiero que sea el primer factor. Siempre les digo, preocupen y se asusten por algunas gráficas, porque tal vez las ven demasiado inmensas, pues, para algunas cosas. En términos sencillos, lo que ustedes están viendo es una célula. ¿Se acuerdan que en una célula nos la dibujan con una membrana, una bolita, con un núcleo y tal? Es lo mismo, sino que está acostada y está, pues, graficada de una forma muy bella. Entonces, lo que ustedes ven aquí es la célula, ¿cierto? El núcleo, y aquí una parte que, si ustedes se acuerdan, es el citoplasma. Y el citoplasma es aquí donde se sintetiza el glutatión en las células. Y se produce glutatión que contrarresta toda la oxidación que produce la función de estos órganos, que, si ustedes se acuerdan, se llaman las mitocondrias. Las mitocondrias son las organelos celulares que producen la energía. No sé si se acuerdan de una sigla que es el ATP, que es la molécula que produce la energía. Entonces, cuando la célula funciona,
pues produce energía, o tiene que gastar y producir, perdón, producir y gastar energía. Pues bueno, en esa producción, para que las células sobrevivan, pues tienen que tener energía. En esa producción existe un proceso, ¿cierto? Y existen varios procesos, no solo uno, que dejan un remanente que se llaman los oxidantes. Y entonces vamos a mirar en un ejemplo sencillo, ¿qué es eso? Yo siempre pongo un ejemplo que es que la mitocondria es una fábrica de energía para que las células vivan. Usted en una fábrica, pues entra unas sustancias para fabricar cosas, en este caso materia orgánica y oxígeno, quita, se produce energía, agua y dióxido de carbono. Esa es la función de la célula, de esta mitocondria, de este organelo. Pero en este proceso, ¿cierto?, de fabricar energía para que la célula viva, quedan unos remanentes que son unos oxidantes, porque eso se produce a través de procesos de oxidación. Y entonces, miren ustedes, cuando nosotros respiramos y metemos oxígeno a nuestras células y metemos por la boca aquí comida y se procesa la comida, que es la materia orgánica, que es lo que les ilustré en el ejemplo de atrás, estas dos cosas juntas en la mitocondria producen energía. Pero esa energía o la producción de esa energía tiene un costo y es que produce, ¿cierto?, elementos que oxidan la célula. Por eso el glutatión existe, porque esos remanentes pues tiene que neutralizarlos el glutatión como antioxidante natural para evitar que la célula se dañe. Si no, la producción de energía mataría a la misma célula. Entonces, el proceso de oxidación y reducción se conoce, si ustedes recuerdan, estoy hablándoles de biología muy básica y de química muy básica. Si ustedes recuerdan, cuando un átomo pierde un electrón, se oxida, ¿cierto? Y esa pérdida de ese electrón produce un fenómeno que se llama oxidación. Entonces, este átomo está oxidado. Y este átomo que está estable aquí y pierde un electrón, habrán oído ustedes hablar muchas veces de lo que es un radical libre. ¿Qué son radicales libres? Pues átomos oxidados, que perdieron un electrón. Pero precisamente en ese proceso es que interviene el glutatión, y entonces el glutatión es un antioxidante. ¿En qué consiste este antioxidante? Pues que el electrón que perdió este átomo lo devuelve y estabiliza el átomo produciendo salud, manteniendo la célula sana. Entonces la tarea de los antioxidantes es donar los electrones para que los átomos se mantengan en equilibrio y se mantengan sanas las células, que están compuestas de átomos, si recordamos esto. Entonces aquí, en términos sencillos, lo que ustedes ven aquí es un átomo, ¿cierto?, que al perder un electrón queda como radical libre, que es un elemento oxidante, ¿cierto? Y viene un antioxidante, con el glutatión, le dona el átomo, ¿cierto? Y lo estabiliza. En eso se basa el equilibrio de las células para que las células permanezcan sanas. Pero yo quiero que desde ahora se pregunten ustedes, ¿qué pasaría si el proceso de pérdida de electrones o de oxidación es tan alto que el antioxidante que tenemos al interior de nuestro cuerpo, que es el glutatión natural, no alcanza? No alcanza a donar la cantidad de células, de electrones suficiente para mantener la célula sana. Entonces, ahí viene un proceso que se llama el exceso de oxidación o estrés oxidativo. Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? Cuando la generación de radicales libres, o sea, de estos átomos que pierden electrones, o sea, que están oxidados, excede la capacidad de la producción de antioxidantes. Quiere decir que cuando nosotros tenemos alguna situación en donde el estrés, la oxidación es tan alta y se pierden electrones en nuestros átomos, es tan alta que no alcanza los antioxidantes nuestros, en este caso el glutatión endógeno, se produce lo que se conoce como estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo significa que la célula se enferma, se daña. Si es pequeño, se altera. Si es mediano, se enferma. Y si es muy grave el estrés oxidativo, se muere. Entonces la muerte celular está asociada con estrés oxidativo. Todas las enfermedades, todas, hacen que haya un desequilibrio de la oxidación en las células y se produce muerte. Entonces, eso es el segundo concepto que quiero que quede claro aquí. Y es que todas las células cuando se alteran, se afectan, se dañan, se enferman o mueren, es producto del aumento de la oxidación. ¿Ok? De tal manera que uno tendría que tener una cantidad suficiente de antioxidante para frenar esto. Pero a veces el glutatión que tenemos dentro de nuestras células no alcanza. Y es cuando nos enfermamos. Y vamos a ver qué pasa en cáncer. Todas estas cosas que ustedes ven aquí inducen alteración del DNA, inducen afectación del DNA, o sea, cáncer.
riesgo de cáncer. La luz ultravioleta, por eso nosotros les decimos a ustedes que por favor no se asoleen mucho en la playa, que usen bloqueadores solares, porque el sol, el exceso de sol rompe el DNA y lo afecta. Por eso nosotros les advertimos que hay tumores de la piel, que no se asoleen demasiado, que se pongan bloqueadores, porque hay cánceres como los melanomas, que son cánceres de piel. El exceso de conservantes químicos en los alimentos, mucha sustancia, la ácida de sodio, que es una sal que le echan a los alimentos ultraprocesados y en específico a los frigoríficos, a los embutidos, salchichas, salchichón, todas estas cosas tienen exceso de esa molécula. No solamente esa, muchos alimentos ultraprocesados tienen químicos que afectan el DNA y lo dañan. La radiación ionizante, las fuentes de energía, las torres de energía, los celulares, por eso les insistimos, por favor, no carguen a las damas el celular cerca de sus ovarios, porque esa radiación puede afectar el DNA de sus ovarios y puede inducir un carcinoma de ovario, un carcinoma de cervix o de cuello uterino. Decimos a los caballeros, no carguen el celular en la camisa porque esa radiación ionizante puede inducir afectación de su mama. Y entre otras cosas, aquí vamos a hablar de una cosa que seguramente me imagino las caras de algunos. Cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos de cáncer de mama también en los hombres, ¿no? Porque esto afecta también a los hombres, no solo a las mujeres. El tabaquismo, los elementos sólidos en el tabaco como el alquitrán, ¿cierto? Y algunas otras sustancias sólidas que entran a los pulmones cuando uno fuma demasiado. Esa cantidad de piedritas dentro del pulmón afectan las células pulmonares e inducen cáncer pulmonar. Por eso el cigarrillo produce cáncer pulmonar porque afecta el DNA. Ya vimos que la producción de energía en la mitocondria induce la producción de radicales libres que son oxidantes permanentes, ¿cierto? La contaminación ambiental. Estamos hablando de cuando vivimos cerca de una fábrica, cuando hay humos en exceso, cuando hay cierta cantidad de contaminantes, esto hace que se afecte el DNA y se pueda producir cánceres, cánceres de piel, cáncer en los ojos, cáncer pulmonar, etcétera. Algunas enfermedades que aumentan el trabajo de lo que se conoce como glóbulos blancos. Ustedes los conocen, los linfocitos, las células de defensa, no nos compliquemos. Todo el mundo sabe que las células de defensa, la gente las llama los glóbulos blancos, esos procesos de inflamación crónica, cuando nos golpeamos muy seguido en algunas partes del cuerpo, cuando sufrimos traumatismos por nuestro trabajo o nuestro deporte, eso puede inducir un carcinoma a nivel del músculo, a nivel de las articulaciones, etcétera. Entonces, todo esto junto, bueno, y ni hablar de la contaminación, ¿no? Perdón, de la combinación de estas cosas. Si yo juego fútbol cerca de una planta donde hay producto de contaminantes, en el rayo del sol permanentemente sin protección, y aparte de eso, antes del partido me fumo un cigarrillito, definitivamente esto puede, altera el DNA y estamos hablando de riesgo de inducir cáncer. Entonces, si ustedes revisan todo esto junto, este es un gráfico que me gusta mostrar porque aquí les muestra exactamente lo que pasa todos los días en su cuerpo. Usted tiene una homeostasis celular, o sea, usted tiene una célula sana, ¿cierto? En donde hay pocos elementos oxidantes, porque sus antioxidantes como el glutatión están activos, pero cuando llega y se aumenta la concentración de estos oxidantes por alguna razón, enfermedad, infección por virus, trauma, etcétera, los antioxidantes empiezan a ser insuficientes, la homeostasis ya no se puede adaptar bien y empiezan los daños hasta irreversibles y que puede llegar hasta el daño celular, enfermedad, daño celular y muerte de la célula. Radicales o especies reactivas de oxígeno significa esto, especies reactivas de nitrógeno. Estos dos elementos, productos de todo esto que estamos hablando, es lo que daña la célula. La quema es como echarle ácido a un ojo. Quema la célula y la daña. Ya sabemos entonces en qué termina la célula cuando se afecta por oxidantes. Se enferma y puede llegar hasta morir. Para que lo vean más clarito, las células nuestras están hechas con proteínas. Las membranas celulares, sus manos, lo que están tocando ahorita, los ojos suyos, están hechos por proteínas. Si una proteína, su páncreas tiene una proteína que se llama insulina, ustedes hablan todos los días de eso y eso es una proteína. Si usted afecta la insulina, porque hay una oxidación exagerada, pues obviamente daña la insulina, se rompe, se desnaturaliza, pierde su función y entonces entramos en diabetes. Oxidación. Y les podría poner cientos de ejemplos para que ustedes vean por qué la oxidación significa enfermedad. La oxidación significa daño celular. Mire que tiene que ver hasta con el daño de una proteína que se llama la elastina en la piel. Y esto va para las damas. El daño oxidativo puede incrementar las arrugas y es un daño que viene paralelo a la edad. Por eso nosotros con la edad lo que hacemos es que perdemos elastina y nos arrugamos.
Y eso es pérdida por oxidación de la elastina y colágeno y otras cosas. Por eso nos venden colágeno en frasquitos para reemplazar el que se dañó a lo largo del... Entonces, mire que el glutatión tiene que ver con la conservación también de la salud de la piel, con retardar el envejecimiento, retardar muchas cosas, ¿ok? Claro, algunos de ustedes seguramente me hablarán de otros. No, doctor, es que yo vi que la vitamina C es un excelente antioxidante y que hay que tomar jugo de naranja todos los días. Sí, eso es cierto. La vitamina C, ¿cierto? La vitamina D, los beta carotenos, la vitamina E. Pero la mala noticia que les tengo que dar a estos fanáticos de algunas de estas sustancias es que ninguno si no está presente el glutatión. Por esa razón el glutatión lo llaman el antioxidante maestro, porque es que él es el que dirige la orquesta. Si hay bajas concentraciones de glutatión, por más que tengamos inmensas concentraciones de vitamina C o de vitamina E, betacarotenos, todo esto que compramos en algunas farmacias naturales, no van a funcionar porque no hay una buena concentración de glutatión. Quiero decirles que estos otros antioxidantes tienen dependencia de las concentraciones de glutatión. La molécula, no se asusten, tampoco los que odien la química lo respaldo porque a veces esto es terrible. Simplemente es la molécula de glutatión, está hecha por tres cosas: glutamato, cisteína y glicina. Tengo que decirles estos nombres y está obligado en esta charla a decirles estos nombres. Los tres componentes del glutatión son glutamato, cisteína y glicina. Pero si ustedes ven aquí en rojo está encerrado una parte de la glicina, que es esta parte de la glicina, de esta porción de la proteína, ¿cierto? Porque es la cisteína la que le da el electrón a los átomos que están oxidados para que se tranquilice y entre en salud, en homeostasis. O sea que del glutatión, quien aporta el electrón para que haya salud de la célula, es la cisteína. Por eso es tan clave en esta conversación la cisteína. Muchos de ustedes me dirán, doctor Fajardo, pero si el glutatión cede un electrón y se lo da a otro átomo, ¿no se oxida? Sí. Y entonces no queda como un oxidante, sí. Por fortuna, el glutatión tiene la habilidad química de que busca otro glutatión oxidado y entonces los electrones que le sobran los comparten, se unen y esta capacidad de ser oxidante se pierde, o sea, se neutraliza uno con otro glutatión. Por eso es que el glutatión no se conserva oxidando otras células después de que dona su electrón, porque busca una pareja, otro glutatión y se neutraliza. Esa es la razón. Esto es para mostrarles, y esto sobre todo en la charla de hoy, porque yo tuve una intervención en cáncer hace poco con glutatión y unas personas bastante acuciosas me hablaron de que es posible que el glutatión produzca intoxicación. Eso no es cierto, quiero que quede claro. Nadie se intoxica o se envenena con glutatión ni con cisteína. ¿Por qué? El glutatión que se fabrica en las células, ¿cierto? Se regula. Y si llega a una concentración en que la célula no necesita más, pues entonces este glutatión sale de la célula, se rompen sus componentes cisteína, glicina y glutamato, ¿cierto? Y cuando la célula falla, necesita antioxidación, vuelve y entran estos componentes, se unen y en específico principalmente la cisteína y forman de nuevo glutatión. O sea que cuando no se requiere, se separa, cuando se requiere, se une y así sucesivamente. Entonces, no hay personas que consumiendo o fabricando glutatión se van a intoxicar con esto. No hay personas que consumiendo exceso de cisteína se intoxiquen con cisteína, porque como les digo, o bien se constituye en glutatión o bien se mantiene separada fuera de la célula, o sea que no hay riesgo. Entonces se habrán dado cuenta que el glutatión, como tiene una intervención en todas las células, pues tiene que ver con muchas cosas. El glutatión tiene que ver con la división celular, mantener la estabilidad de que las células se dividen. Estamos hablando de qué. Pues cuando va a haber un recién nacido se forma por unión de células. Y para que haya más células, pues se dividen para formar la carita, el cuerpito. Entonces eso tiene que ver con glutatión. Las reacciones de defensa, el sistema defensivo, el sistema inmunitario. La síntesis de proteínas, ya les puse el ejemplo de una como la insulina, pero son muchas las que le podría mencionar. El metabolismo del azufre, ¿por qué es importante? Porque el azufre es un elemento esencial para fabricar proteínas. Como antioxidante, ya hemos revisado esto. Déjenme decirles que el glutatión actúa también como detoxificante. El glutatión tiene la habilidad de tomar metales. Estoy hablando de la gente que trabaja en fábricas de transistores y tienen exposición a mercurio. Estoy hablando de la gente que trabaja en algunas minas de metales y absorben ciertos metales con su piel. El glutatión neutraliza y detoxifica el exceso de esos metales. Ya hablamos por qué repara el ADN, ¿cierto? Sirve para señalizar entre células. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el glutatión es una molécula esencial en la vida, esencial.
¿cierto? Aquí, para no complicarlos, el estrés oxidativo siempre termina tiene varios pasos y cuando una célula se oxida pasa por un fenómeno que se llama inflamación. Y la inflamación es una respuesta del sistema defensivo, del sistema inmunitario. ¿Ok? O sea que cuando hablemos también del glutatión vamos a hablar de inflamación. Tengamos presente eso y es que controla los procesos de inflamación. Esto es para esquematizarles cómo es que funciona la respuesta defensiva y la respuesta inflamatoria. Hay células que capturan cosas, microorganismos, no les complico la vida. Un bicho cualquiera, una bacteria, la captura, la presenta, la digiere, la elabora. ¿Para qué? Pues para que el sistema defensivo nuestro se entere que hay algo malo. Cuando las células se enteran, la presenta, se la presenta a otras células que son estos son famosos glóbulos blancos, ¿no? Esto no es un dibujo, es una microfotografía de más o menos 2000 aumentos, en donde ustedes lo que están viendo son dos células hablando, comunicándose en su superficie, le está diciendo, hola, mire, aquí hay una infección, por favor, despierte y responda. Así funciona el sistema defensivo y las células o bien atacan directamente o liberan cosas. Así se produce la inflamación para que esa inflamación no sea exagerada y produzca daño, porque esto que están viendo ustedes es liberación de oxidantes. Entonces el glutatión tiene que neutralizar esto cuando ya es suficiente la respuesta, porque imagínense ustedes que si la respuesta inflamatoria continuara y continuara y continuara, de hecho continúa en enfermedades autoinmunitarias como son la artritis reumatoidea, el lupus, etcétera, etcétera. Entonces el glutatión también tiene que ver con esas enfermedades. Hablaremos algún día de esto. Entonces este es el esquema paso a paso de lo que les acabo de decir. La respuesta defensiva, los glóbulos blancos tienen que ver con glutatión. Pero no solo eso, la inflamación también produce captura de muchas células defensivas. Mire, esto es lo que pasa en la inflamación. Pero también de oxidar lípidos. Estoy hablando de que ustedes todos los días en el comedor, en sus casas, hablan de los colesteroles buenos y los colesteroles malos. Pues bueno, este colesterol es el famoso LDL, que es un colesterol malo que participa en el proceso de inflamación crónica y cuando se oxida se vuelve dañino porque se deposita en las arterias y entonces produce un fenómeno que es arteriosclerosis. Esto pasa en el proceso de respuesta oxidativa. ¿Se dan cuenta cómo vamos armando el rompecabezas cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de daño? Bueno, entonces obviamente, si me he hecho entender y he podido comunicarme con ustedes, el estrés oxidativo tiene que ver con muchas cosas, ¿cierto? En las articulaciones tiene que ver con la artritis reumatoidea, la osteoporosis, la osteoartritis. En la piel con las arrugas, psoriasis, eczemas, melanomas. Esto es un cáncer de piel. En los pulmones, asma, alergias, cáncer de pulmón. Algunas cosas múltiples como, y algún día hablaremos de eso, como diabetes. Bueno, hay 20.000 cosas. En el sistema inmunitario tiene que ver con el cáncer, la esclerosis, el colon irritable. En los riñones con la glomerulonefritis. Miren ustedes que el gráfico es muy clarito que cuando uno habla de frenar la oxidación está hablando de todos los órganos. Entonces, dependiendo de la oxidación donde esté, pues uno sufre un infarto si es en el corazón, o sufre uno un proceso de daño hepático si es en el sistema gastrointestinal, o hace cataratas si estamos hablando de los ojos. Entonces, esto tiene que ver con el funcionamiento de la célula en general. Pues, obviamente, ustedes ven aquí el estrés oxidativo que le hace a los riñones, a la piel, al corazón, pero aquí nos vamos a centrar en esto que se llama cáncer. ¿Cierto? Cáncer en el sistema inmunológico, cáncer en la piel como el melanoma, cáncer, si es en los pulmones, cáncer en el cerebro, cáncer. Esto, estamos hablando de que el estrés oxidativo tiene que ver con esto y con todas las enfermedades que ven ahí, ¿no? Pero es que es tan amplio este tema, hoy nos atañe hablar de cáncer de mama. Para eso les comenté todo este tema de qué es glutatión, qué es la oxidación y qué terminamos. Entonces ya espero que todos tengamos claro en esta reunión que cuando hablamos de cáncer de mama, estamos hablando de un daño en el DNA de las células del seno, ¿cierto? De las células del seno de las damas y de los caballeros, porque esto también de los caballeros, por oxidación. Cuando hay un desequilibrio de esto, cuando el glutatión endógeno es insuficiente, pues definitivamente progresa el daño del DNA. Aquí para que recuerden de qué estamos hablando de la seriedad de esto, ¿no? Los cánceres más frecuentes, aquí ustedes lo ven, cáncer de seno en segundo lugar. Con una incidencia, quiere decir el número de casos por año de 48.3 por cada 100.000 habitantes en el mundo, y con una mortalidad preocupantísima, 13.1 por cada 100.000 habitantes. Entonces, está en el top 2, está en el segundo lugar del top 10 de los cánceres,
junto con el de próstata en los varones. Algún día hablaremos de cáncer de próstata. Entonces, si bien es cierto, el cáncer colorectal es un gran problema en el mundo, miren ustedes el número de cáncer de seno, 2.261.419. 11.7% de los cánceres del mundo son de seno, ¿cierto? Y esto es el número de muertes estimadas al año 2020, ¿ok? Al año 2020. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? 571.000 personas, sí, 571.840 al año 2020 fueron reportadas muertes por cáncer de seno. Estamos hablando del 7.3% de la población enferma de cáncer de seno. ¿De qué estamos hablando aquí? Lo que pasa en las Américas y en Colombia, ¿cierto? En todas las Américas. 189.000 casos de cáncer para el año 2020. 25% de los cánceres en América son de seno. Ok. ¿De qué estamos hablando aquí? De la mortalidad para el año 2020. Y en personas de 30 a 74 años. 46.000 personas en las Américas, incluida Colombia. 46.000 personas. De un total de 322.000 muertes por cáncer de seno. En Colombia, ¿cómo estamos? 15.509 se reportaron al año 2020. De todas las edades y de ambos sexos. Ambos sexos, ahí es claro. Cáncer de seno en ambos sexos. Esto no es solo de las mujeres. Esto es un campanazo de alerta a los caballeros. ¿Qué nos espera? Miren ustedes el número de estimados de cáncer, por ejemplo, de colon en las diferentes partes. Miren lo que va a pasar en China. El número de casos que tiene ahorita de cáncer de colon y lo que se espera para el año 2040. Miren ustedes cómo va a subir esto. Miren ustedes lo que está pasando con las mortalidades también y el incremento de cáncer. Entonces, por favor, preocupémonos por frenar esto. La Organización Panamericana de la Salud reporta que en las Américas 462.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer y casi 100.000 mueren a causa de esta enfermedad. Entonces, pongámosle bolas al tema, un número grande diagnosticado, y se dice que el 34% va a aumentar para el año 2030. O sea que estamos hablando de casos de un crecimiento preocupante, 34% ahorita en 7 años. Eso no estamos hablando a largo plazo. La incidencia anual en los Estados Unidos, ahí la ven ustedes, y la mortalidad también. ¿Qué pasa con el de cervix? Igual, no voy a detenerme en eso porque nos atañe otra cosa. Este es el reporte de cáncer global a nivel mundial, liderado por la Organización Mundial de la Salud. En Colombia reportaron 15.509 casos nuevos para cáncer de seno, de un total de los cánceres diagnosticados o correspondiente al 13% de los cánceres en Colombia son de seno, siendo 25% los cánceres diagnosticados en mujeres, más en mujeres, para cáncer de cuello uterino. Después hablaremos de cáncer de cuello uterino algún día. En Cali, pues ni hablar, ¿no? Ahí estamos, 70.8% para el periodo entre el 98 y el 2012 y aumentó el 10.3%. O sea, no quiero aburrirlos con los números, pero quiero que sepan, y por eso es que vuelvo a caer en esta gráfica. Cuando uno habla de los números y el crecimiento de cáncer, por favor, preocupémonos porque todo esto son factores de riesgo. Todo esto. Y todo esto induce alteración del DNA. Entonces hay que antioxidarnos para frenar los procesos de daño celular. Estas son las estrategias para las enfermedades no transmisibles, lo que llaman 4x4. Y es que miren ustedes, la inactividad física. Y yo en esta charla le metí esta diapositiva porque siento una responsabilidad también de que hagamos prevención en Colombia. La falta de actividad física, el uso de tabaco, el uso nocivo del alcohol, la dieta poco saludable, está en torno a estas 4 enfermedades que hay que atacar. Por eso la estrategia 4x4, como son enfermedades cardiovasculares, diabetes, las respiratorias crónicas y cáncer. Está incluido el cáncer dentro de esta preocupación. Las metas de cáncer para lo que se llama el Plan Decenal del 2031, contar con un plan de detección temprana, incrementar la cobertura de mamografía. Por favor, señora, la mamografía, la proporción de cáncer diagnosticada en estadios tempranos, confirmación del diagnóstico, garantizar que se haga seguimiento. Bueno, hay muchos compromisos, hay muchas intervenciones, educación para la gente, para que se haga el autoexamen de mama. Por favor, aprendan, damas, a hacerse el examen y el autoexamen de mama, ¿cierto? Es una herramienta de autocuidado. Consulten, por favor. Miren ustedes, todas las mujeres entre los 40 y 69 años y a mujeres y hombres sintomáticos menores de 40 años. Ojo, hay que buscar también en hombres este problema. Esto como ilustración, ustedes, algunas de las que se habrán hecho mamografía, les dicen, no, usted tiene BIRATS 1. BIRATS 1 quiere decir que es negativo para cáncer y que cada 2 años, por favor, se haga un seguimiento. Si ya usted entró
en un proceso de hacer diagnóstico por mamografía, por favor sígala haciendo, ahí está el seguimiento. No voy a entrar en detalle, pero lo que quiero decirles es que tenemos que seguir haciendo prevención. ¿Qué intervenciones se recomiendan a partir de los 15 años? Autoexamen de mama. Aprendamos a examinar el seno, damas, por favor. Una vez al mes y se recomienda la enseñanza de este autoexamen. A los 40, examen clínico, ya es por un experto. Una vez al año, así usted no tenga ningún síntoma, por favor, examen clínico entre 50 y 69 años. Mamografía cada 2 años. Esa es la recomendación. Aquí para que ustedes vean los síntomas, ¿no? No me podía ir sin dejarle los síntomas de carcinoma de seno, retracción del pezón, secreción no explicada a través de su seno y en su bulto en la axila. Cuando tenga problemas de ganglios en la axila, hágase revisar su seno. Una inflamación en alguna parte de su seno, ¿cierto? Una inflamación en todo el seno, no solo en una parte, sino todo el seno. Hoyuelos en la piel, que haya depresiones en sus senos. Oiga, de repente vi como un huequito ahí que no entiendo. Dolor o en el pezón o en la mama. E irritación en la zona de la piel y específicamente en el cuadrante superior externo. Todo eso, por favor, para que tengan presente. Lo que ustedes ven ahí es una célula tumoral siendo atacada por los linfocitos o los glóbulos blancos de los que hablamos. Entonces, entremos en materia de qué estamos hablando. Hay una gran polémica respecto de glutatión y cáncer de seno. En este momento, nosotros tenemos que antioxidarnos para evitar que esos factores de riesgo dañen nuestro DNA y nos induzcan un carcinoma de seno. Pero cuando ya está instalado un cáncer, el glutatión se está utilizando para activar drogas dentro del tumor, porque el tumor también consume alta energía y el tumor también produce una gran cantidad de antioxidantes, ¿cierto? Y tiene una alta concentración de glutatión o es ávido por glutatión. Entonces hay que aprovechar, meterle al tumor glutatión, liberar algunas drogas. Eso se está haciendo ahorita. Estos son investigaciones muy recientes para exterminar y matar la célula cancerosa. Estamos hablando de que no solamente tomarlo, sino ahorita hay investigaciones que van muy de la mano usando glutatión a través de micropartículas. Actualmente está de moda las nanopartículas, se está tratando de hacer experimentación metiendo glutatión, ¿cierto? A nivel de las células tumorales para que produzca ciertas afectaciones en las células con ciertas drogas ligadas a ello. Entonces se está utilizando glutatión como transportador de medicamentos para que exterminen células tumorales. Experimentos que se han hecho para medir la cantidad de glutatión dentro de una célula y fuera de una célula, y entonces obviamente estos experimentos están tratando de mirar a ver cómo a través de glutatión se le meten cosas a la célula tumoral, ¿cierto? Para que no use nuestro glutatión y se haga antioxidación y pueda ser exterminada por la oxidación natural al interior del tumor. Yo traje estas investigaciones para mostrarles a ustedes que el glutatión no solamente es una molécula que estemos hablando de que se va a tomar y tranquilos todos, no, la están usando en alta investigación para manipular células. Manipular células también a nivel gástrico, a nivel intestinal, a nivel cerebral. Hay muchos tumores, hay muchos factores de riesgo y de protección. Yo no me cansaré de mostrar al final de las charlas como esta transparencia que es toda la funcionalidad de glutatión. Ahí lo ven ustedes, ahí adentro, mírenlo. Toda la funcionalidad de glutatión para proteger las células. Una célula enferma, una célula sana. Una célula sana en condiciones controla las especies reactivas de oxígeno, o sea, los oxidantes de una célula enferma no los controla y extermina o daña la célula. Especies reactivas de oxígeno, o sea, los radicales libres y los oxidantes de los que tanto hemos venido hablando. Les agradezco mucho la atención y si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Bueno, pues aquí atendiendo toda esta información, y yo a pesar de que llevo bastante tiempo conociéndola, aún las conferencias del doctor Fajardo son extremadamente completas y muy, muy técnicas. Y nos deja ahí con una cantidad de preguntas. Antes que nada, quiero decirle a las personas que hay un formulario para las personas que estuvieron acá, que lo pueden diligenciar. Si les parece muy complicado, dejen su teléfono y se les mandará la conferencia al WhatsApp. Y también si tienen preguntas, déjenla en el chat, ya las vamos a hacer. Yo tengo algunas preguntas, doctor. Yo tengo algunas preguntas si quisiera contestar. Melas, por favor. Eh, o sea que yo entiendo que no estamos envejeciendo, lo que estamos es oxidándonos, ¿cierto?
nos estamos llenando de estrés oxidativo. Eso es lo que yo concluyo después de haber analizado todo lo que usted nos presenta. Claro, muy simplista mi pregunta. Yo quiero, digamos, bajarle un poquito a personas como yo que no somos doctores ni profesionales de la salud. Efectivamente, cuando hablamos de envejecimiento celular o daño celular, estamos hablando de que estamos oxidándonos. Totalmente de acuerdo. Y vivimos produciendo moléculas o sustancias que son oxidantes que deben neutralizarse con el glutatión. Es cierto lo que está diciendo Adriana, y es que vivimos oxidándonos permanentemente y hay que combatir eso. Ok. O sea que esta sería una estrategia, pues estamos hablando de cáncer de mama, pero una estrategia anti-envejecimiento valiosa. Esto, o sea, como que dice, nos oxidamos, nos envejecemos y necesitamos neutralizarlo. Y ahora, ¿cómo subo esos antioxidantes? ¿Qué fórmula con el glutatión? O sea, ¿cómo subo ese glutatión? ¿Cómo mejoro esos antioxidantes? Y me imagino que no solamente el único antioxidante es el glutatión, hay más antioxidantes, ¿cierto? Yo he oído del vitamina C y vitamina E, no sé si Sí, nos sí, sí, quisiera. efectivamente. Yo les comentaba en la charla que la vitamina C, la E, los carotenos, otras cosas que ustedes han oído hablar, efectivamente son antioxidantes, pero les decía que no funcionan si no tienen concentración de glutatión. O sea que ellos solos, la vitamina C no actúa sola, la E tampoco, tiene que tener concentraciones de respaldo de glutatión, primer punto. Segundo punto, no se puede introducir directamente glutatión al organismo desde afuera. O sea, uno no puede sentarse a tomar cucharadas de glutatión. ¿Por qué? No aguanta el pH del estómago, la acidez del estómago no lo aguanta y se rompe cualquier glutatión que uno toma. Eso lo intentaron hace mucho tiempo. No sirve inocular glutatión, porque esa es otra cosa que uno escucha frecuentemente y es que hay inyecciones de glutatión. Efectivamente lo intentaron, pero fracasó porque tampoco la molécula circulatoriamente se mantiene completa, se rompe, se destruye. Entonces, ¿qué hay que hacer? Existen precursores. O sea, precursores quieren decir las partes, por eso yo les mostré la molécula completa de glutatión, las partes que componen el glutatión y específicamente y de forma muy importante la cisteína. Si uno logra introducir cisteína y ofrecerle cisteína a las células en alta concentración, ellas toman de otros lados el glutamato y la glicina, que son los otros dos elementos, y arman glutatión. O sea, si usted puede incrementar las concentraciones de cisteína, que pase, ¿no? Y para que pase el estómago, si es tomada, tiene que ser una cisteína que esté protegida. Y hay cisteínas que son protegidas por el calostro humano y por otras proteínas de la leche que pasan la acidez gástrica, llegan al duodeno y llegan a otras partes y se absorben. Y entonces, si yo lograra tener cisteína al interior de mi organismo, fabrico glutatión. Entonces, si mi glutatión natural, normal, no es suficiente, se agota, y tengo la posibilidad de introducir cisteína para fabricar nuevo, eso me garantiza que estoy protegiéndome y haciendo antioxidación. Esa es la manera. Y actualmente lo que se usa son precursores. Ok, doctor, yo sé que usted ha estudiado varias cosas y nos pudiera comentar productos que tengan cisteína y alimentos, porque yo pienso que nosotros debemos pensar siempre desde la alimentación primero y la suplementación después, ¿no es cierto? Claro, claro. Eh, Hay nos quisiera contar, alimentos, ¿qué ha claro, identificado usted como aguacate, presentante? rábanos, muchas frutas, muchos vegetales tienen buena concentración de cisteína, ¿cierto? Los frutos secos también tienen problemitas con las alergias, el maní, las almendras tienen disponibilidad de cisteína y efectivamente se consigue cisteína protegida. Existe el inmunocal, que es un producto que tiene altas concentraciones de cisteína y es una cisteína protegida, de tal manera que se puede ingerir directamente y tomar, y ella pasará y fabricará glutatión, así como muchos alimentos. Mejor si se combina. Si se combina, por eso les menciono como las acelgas, el rábano, algunas frutas, algunos cereales, los frutos secos, tienen glutatión, pero obviamente las concentraciones, para poder lograr concentraciones altísimas de esto al interior, tendrían que comerse pues 1 libra o 2 libras diarias de maní, pues no es racional. Entonces tiene que ser combinado y efectivamente existen productos que tienen alta concentración de cisteína.
Lo que yo rescato de su conferencia también es que hay demasiadas fuentes de oxidación, o sea que las dosis de, o sea que no hay alimentación que sea suficiente y por eso la suplementación es lo que estoy entendiendo, ¿cierto? ¿No me equivoco? Sí, es sano estar suplementándose con fuentes que fabriquen glutatión, es muy sano hacerlo. Como, es decir, uno, por eso es que uno recomienda a nivel médico e insiste mucho y a veces la gente sacude los hombros en la buena alimentación, porque son fuentes de cisteína natural. Si usted las combina, pues bueno, pero a raíz de la evolución del ser humano tiende a matarlo. Y las tecnologías, el exceso de radiaciones, el exceso de contaminación, la evolución industrial nos llevó aumentar los factores de riesgo y la oferta de contaminantes ambientales, de radiación, etcétera, todo lo que mencioné en la charla. Entonces, obviamente, entre más se tecnifica el ser humano, es más, y escúchenme la contradicción que voy a decir aquí, es más insuficiente el glutatión endógeno que tenemos, o sea que efectivamente sí hay que estar suplementándose y tratar y procurar de fabricar glutatión permanentemente. Eso sí es cierto. Doctor, tengo dos preguntas que quiero hacerle. Ahí voy a poner en silencio aquí al señor Benjamín. Este, yo sé que usted es un hombre de ciencia y como lo presenté, presidente de la Sociedad de Investigaciones Médicas de Colombia. ¿Usted ha verificado esta información sobre el inmunocal? ¿Usted la ha revisado científicamente? ¿Qué ha encontrado desde el punto de vista científico, por favor? El inmunocal, primero que todo, lo primero que hice cuando me hablaron de esta sustancia fue revisar si está en las farmacopeas y si está en los documentos oficiales en donde se manejan medicamentos. Está y está aceptado como medicamento en las farmacopeas de los Estados Unidos, en Europa, existe como medicamento aceptado. Primero. Segundo, efectivamente he tenido la oportunidad tanto de estudiar los cientos de artículos que hay sobre el glutatión y varias patologías, sobre inmunocal y ciertas patologías. Actualmente hay una prueba que se está haciendo en deportistas y específicamente en un equipo de baloncesto de los Estados Unidos, un equipo profesional que se le está administrando inmunocal a sus basquetbolistas para mejorar el rendimiento muscular. Personalmente he tenido la oportunidad de manejarlo en muchos de mis pacientes, dentro de ellos carcinoma de seno y de próstata con unos resultados excelentes en anemia, en hipertensión arterial. O sea que he tenido la experiencia personal, ya familiar con mi padre, porque he utilizado Inmunocal con mi padre cuando recién diagnosticamos su carcinoma de próstata. En este momento logramos operarlo y está erradicado y controlado, y eso fue hace más o menos 10 años y está estable. O sea que sí, tanto personal como familiar y como médico, pero también he tenido la oportunidad de interactuar con uno de los asesores científicos de la compañía, una de las personas que más sabe de glutatión, como es Jimmy Goodman. Jimmy es una persona que es tal vez de los que más sabe de glutatión. Tiene un libro, de hecho, se llama Glutatión. Y en México tuve la oportunidad de interactuar con él para conversar algunas de las cosas de su libro y para hacerles algunas anotaciones que de forma muy gratificante Jimmy Goodman aceptó como unos buenos aportes al libro escrito. De tal suerte que efectivamente sí he tenido varias experiencias con la molécula y conozco el tema y me parece que está bien. Recomendaría entonces tomar inmunocal. Es un aportante de cisteína excelente, o sea, aporta cisteína libre y es una cisteína protegida que pasa al sistema gástrico, o sea que sí es una molécula que puede consumir para mejorar la concentración de glutatión efectivamente. Y como les digo, hay 2 o 3 ensayos experimentales publicados en revistas muy serias que están llevándose a cabo deportistas en cáncer y se me vuela ahorita. Parkinson, enfermedad de Parkinson. Hay 3 trabajos muy interesantes sobre esto. Doctor, desde el punto de vista de responsabilidad de esta comunicación, porque luego nos llaman y nos dicen es que escuché una conferencia y que ya no se haga ningún tratamiento, sino que tome inmunocal. ¿Reemplaza inmunocal el tratamiento médico? No, 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 para nada. Yo por eso en la charla les incluyo todos los factores de prevención. Háganse su mamografía, háganse el seguimiento. Yo soy médico, soy inmunólogo, soy internista, soy inmunólogo. Ni más faltaba promocionar que dejemos de asistir a los médicos para que, por favor, el inmunocal y el incremento de concentración de glutatión ayuda muchísimo en los procesos de conservación celular. Eso es un hecho y está probado y está publicado.
Pero eso tampoco que nos descuide en la asociación con nuestros medicamentos antivirales, anticancerosos, todo esto, las indicaciones de nuestros médicos, porque no seremos tan irresponsables de ponernos a suprimir y hablar aquí de cosas mágicas, ¿no? Yo no estoy hablando aquí de la piedra filosofal ni del medicamento mágico que le cura todo, no, estamos hablando de que es un excelente apoyador de la conservación de la salud celular. Eso es un hecho y está probado y está publicado, pero tampoco nos seamos irresponsables de decir que reemplaza cosas. Así es, muchas gracias por la respuesta. Em, yo alguna vez oí a un oncólogo en una charla parecida o bueno, de otro tema, decía que las quimios y las radios son como bombas atómicas y que ellos ayudan el subir el glutatión ayuda a la protección em, de los efectos secundarios de estos tratamientos que hoy se usan oncológicos. ¿Qué nos podría comentar al respecto, doctor? Nos quedan 3 minutos antes de que se acabe la charla. ¿Cuál es qué hace la quimioterapia y la radioterapia? Específicamente lo que hacen es quemar células tumorales, quemar tumor. Con una u otra, no voy a entrar en detalles, pues lo estoy diciendo de manera muy coloquial. Es dirigir rayos o dirigir químicos que quemen las células tumorales. Obviamente, eso produce lesión celular y eso produce oxidación. Pues obvio, si estoy quemando células con rayos. Entonces, efectivamente, hay 2 o 3 publicaciones que revisé muy grandes de muchos pacientes que toman este tipo de moléculas, que toman inmunocal posterior a su radioterapia o su quimioterapia para reponer, porque es que el glutatión también tiene que ver con la cicatrización. Entonces mejora la cicatrización, que es secuela de estas intervenciones agresivas como es la quimio y la radio. Actualmente, les insisto, se están haciendo experimentación ya dirigida específicamente para el tumor con nanopartículas que son dirigidas con glutatión y con el glutatión como mensajero de otros medicamentos. Eso es de lo más interesante que he encontrado recientemente. Así es. Ya para terminar, voy a contestar un par de preguntas aquí. Dice, en cuadros secundarios por CA de mama, ¿qué dosis daría a una mujer de 55 años? Dice Milka. Porque Bueno, pues, es importante su pregunta porque uno puede empezar haciendo tolerización de Inmunocal con 2 o 3 sobres al día. Pero me parece importante su pregunta porque cada caso empieza a ser particular. En términos generales, 2 a 3. En otro hemos llegado en secuelas muy agresivas a usar 6 sobres al día, pero eso depende muchísimo de las condiciones gastrointestinales, del avance, del manejo que le estén haciendo paralelo. Mi recomendación, esta respuesta la estoy dando de forma muy general, pero mi recomendación es mejor que consultemos porque es mejor analizar cada caso en particular, pero efectivamente podemos iniciar con 2 o 3 sobres al día. también me gustaría pedirle apoyo a la doctora Cielo si puede poner el teléfono de la consulta del personas que lo llaman, porque hay personas que quisieran pedir seguramente una segunda opinión con usted después de escucharlo el día de hoy, doctor, si pudieran apoyarme poniendo el celular de consulta. Y hay una pregunta que hace repetidamente el señor Jorge respecto de que hay otros antioxidantes y que por qué no hablamos sino de glutatión. Es que la charla se llamaba glutatión y cáncer de mama. La charla no se llamaba todos los antioxidantes y cáncer de mama, señor Jorge. Discúlpenos que hoy no toquemos otro tema No, pero porque yo esa es... le podría complementar a don Jorge esta respuesta. Sí, hay otros antioxidantes, eso es totalmente cierto. Y le decía yo, los betacarotenos, los bioflavonoides, la vitamina C, la vitamina D y la vitamina E. Pero pues sí le he insistido a lo largo de la charla, les invitaría a mirar cómo es el metabolismo de cada uno de estos antioxidantes porque he tenido la oportunidad de revisarlos. No funcionan las concentraciones antioxidantes de vitamina C, D, E y beta carotenas si no tienen un acompañamiento de una concentración específica de glutatión. O sea que los antioxidantes a los que se refiere, eso es cierto, existen, pero no funcionan solos. Si usted le da a una persona altísimas concentraciones de vitamina C, D o E sin glutatión presente, no hay una buena absorción para que cumplan un trabajo de antioxidación. Eso también está publicado y con mucho gusto, si tenemos la oportunidad de conversar, le regalaré bastantes artículos sobre esto en donde está respaldado, está publicado recientemente, hubo una revisión también
en la revista Nature sobre glutatión y otros antioxidantes, y ahí hay una información y una recomendación bastante interesante. Muchas gracias, doctor. Y bueno, yo creo que es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho su asistencia. Sé que hay más preguntas y la gente querrá preguntar más. Les recordamos dejarnos sus teléfonos aquí antes de despedirse con el código del país, si es posible. Si no entran a registrarse, por lo menos déjenos el teléfono para enviarles por WhatsApp esta grabación. Y de mi parte es darle las gracias al doctor Fajardo por esta conversación sobre cáncer de mama y lo delicado que es el asunto y cómo una estrategia de prevención aumentar los niveles de glutatión. De mi parte es todo. Muy buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias a ustedes por la invitación. Espero haberles podido contribuir en alguna cosa con esta información. Un abrazo para todos.